Bueno, en primer lugar quería hablar un poquito de los que tuvieron a bien enviar los trabajos prácticos, ¿no? Del primer trabajo envió uno más Gabriela, pero veo que no está, así que lo comentamos después. Y del segundo trabajo práctico correspondiente a las clases 3 y 4 envió... Hola, Niki. Buenas noches, querido Claudio, amigos. Buenas noches. Envió trabajo a Andrea. Y muy buen trabajo, te felicito, Andrea, porque es un trabajo de investigación aparte. Andrea fue a experimentar sobre el sitio de Ichimbía, el centro ceremonial de Ichimbía, que la clase que viene vamos a hablar justamente porque corresponde a un ley que fue reactivado durante el periodo republicano. Muy interesantes todos tus aportes y especialmente lo que más me interesaba el tema de lo que sentiste en el lugar. Ahora bien, les doy un truquito porque Andrea, entre otras cosas, comentaba que le daba vergüenza de que la vieran, ¿no? Seguramente con el péndulo. Pero, en primer lugar, no tiene que dar vergüenza, es una actividad como cualquier otra. La mayoría de la gente no sabe de qué se trata y si saben de qué se trata, es probable que se acerquen a preguntar algo. Así que está bien para, de alguna manera, adoctrinar en el tema de la resistencia o contactarse con gente que ya la haga, así que puede ser un contacto interesante. Pero particularmente a veces uno no quiere, a ver, no quiere contradecir ciertas creencias, entonces, bueno, cuando uno, por ejemplo, va a hacer estudios a una iglesia y hay gente rezando, uno tiene que tener ciertos recaudos de prudencia y de buenos modales, ¿no? Eh, Pasa mucho más con los evangelistas. Por ejemplo, en alguna obra de construcción nos ha tocado ir a estudiar radiestésicamente y algún evangelista se acercó y nos dijo que estábamos trabajando para el demonio. Así, no sé si lo quiso decir que estábamos trabajando mal o que estábamos trabajando para el maligno, pero bueno, de todas maneras se ve que él lo asociaba con la brujería o con la magia negra. Y bueno, un buen truco es hacer como que uno está rezando. Primero, agarrar el péndulo en un que tenga, enrollar un poquito la cadena o el hilo, como para que tenga un tramo corto, ¿sí? Y después se oculta dentro de la mano. ¿Ven? Lo ocultan dentro de la mano y se ponen así como si estuvieran rezando. Van al reclinatorio y empiezan a hacer las preguntas que corresponden. En el altar hay una vena de agua, en el altar se cruzan redes de Harman. Eh, Pueden ir mirando un poquito hacia cada lado y preguntando dónde hay un cruce o si hay una energía superior o una energía baja. Pueden ir incluso delante de cada altar y viendo la energía que tiene. Así que, bueno, ese es un buen truquito, ¿no? El péndulo adentro de la mano y oculto, lo inclinan un poquito para que tenga libertad de movimientos y es una gran solución. A veces es más contradictorio que lo vean a uno con aparatos electrónicos, porque empiezan a sospechar. De hecho, se nos han acercado policías a preguntar qué están haciendo con esos instrumentos. O cuando uno embarca en un avión o en un barco, instrumentos que no saben para qué son, entonces son sospechosos de ser bombas. Así que hay que tener esos cuidados. Así que, pero bueno, es cuestión de incorporarlo como una actividad cualquiera, como una actividad que hace uno, y bueno, si hay que responder, se responde con la tranquilidad y la honestidad que corresponde. Así que bueno, vamos a hacer una especie de repaso, en realidad es un poco respondiendo a las inquietudes de William. Vamos a ver el tema de las tres variantes que conozco yo hasta ahora de la chacana, ¿sí? Las tres fueron desarrolladas, por decir así, o investigadas por Miguel Villena. Pero bueno, vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas y cómo dibujarlas fácilmente.
Aquí estamos. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Está el diseño cuadriculado de 7x7 en el que se inscribe la chacana que figura en la isla de la Luna en el lago Titicaca, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar como base para explicar los principios fundamentales de cualquier chacana. Entonces, primero está el cuadrado, que dijimos que es identidad 1 a 1, proporción 1, y por lo tanto tiene que ver con la unidad de todas las cosas, con el centro, con el chaupi de las cosas, con el taipi en el caso de la Aymara. Lo siguiente, agregamos a cada costado otros cuadrados iguales, ¿sí? Con lo cual tenemos un total de 5 cuadrados y formamos lo que Emilio Villena llama la cruz cuadrada, ¿sí? Esta es la que más se repite en los diseños y hablamos de diseños no solo arquitectónicos, sino también textiles y cerámicos. Es la que más se difunde. Algunos autores lo han asociado con las estrellas, otros lo han asociado con gotas de agua. Pero en definitiva es el trazado fundamental. Lo siguiente es agregar un cuadrado a cada uno de los lados que quedan libres de la cruz cuadrada, ¿sí? Entonces agregamos uno en ambos extremos de la cruz y uno en cada uno de los ángulos internos de la cruz. Con esto obtenemos la chacana más simple y la que más se repite como chacana en sí en los textiles. Y hablamos desde los tehuelches del sur de Argentina y de Chile hasta el límite con Colombia, e incluso se ha detectado en Mesoamérica y en Norteamérica. Entonces, esta es la chacana básica, la que presenta la mayoría de las imágenes Emilia Villena en sus libros, y su hijo también. Es la más representada a nivel artístico. Y la siguiente es la que, lógicamente, esta está inscrita en un cuadrado de 5x5. ¿Sí? La anterior estaba inscrita en un cuadrado de 3x3. Y la última, que es esta, se puede seguir. De hecho, la huipala, la bandera andina, es la continuación de estas chacanas basadas en el cuadrado. Y la última está inscrita en un cuadrado de 7x7 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo el misterio que tiene la chacana, que podemos encontrar, a ver, empíricamente, es decir, encontrando pruebas en el arte y en la arquitectura, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es en Tambocacha. Es un sitio ceremonial donde se utiliza la chacana de 7x7, ¿no? Basada en la superposición de cuadrados. Claudio, no sé si cambiaste de No, lámina, no, pero no cambió la imagen. ¿No cambió de imagen? A ver si esperamos un ratito. estamos en la 10. ¿No entró? No. ¿Qué están viendo? La diapositiva número 10. A ver, voy a ver si salgo de la presentación y voy directamente. ¿Ahí están viendo la imagen? Ahora sí. Bueno, se ve que cuando pasa presentación pasa eso. Entonces, a ver si la amplío. ¿Ahí o quedó la pantalla en negro? No, quedó igual. Bueno, está el sitio ceremonial de Tambocacha. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Les decía que esta es la cruz inscrita en un cuadrado de 7x7 basada en la superposición de cuadrados. Y adentro ven que está el trazado de la más simple, ¿sí? La que se basa en el cuadrado de 5x5. ¿Cambió la imagen? No aún. Bueno,
voy a hacer de nuevo lo que hice antes. Voy a volver atrás. Es un tema Ahora de, sí. es un tema de ancho de banda, simplemente. Bueno, y aquí tendrían que estar viendo dos ejemplos. Uno, la superposición a la izquierda de la chacana simple con como si fuera un trazado regulador de una puerta incaica. Y a la derecha, la chacana de 7%. Vamos a ir una por una. Si ¿están viendo ahora la lámina que dice diagrama geométrico y ritual? Sí. Perfecto. Esta aparece en el libro de Milla Villena, Génesis de la cultura andina. ¿Sí? Entonces, vamos a ir repasando cómo llega él a este diseño. Primero parte de un cuadrado de 2 por 2. O sea, piensen ustedes que lo que estuvimos viendo antes eran chacanas basadas en cuadrados de números impares, es decir, de 3 en el caso de la cruz cuadrada, de 5 en el caso de la chacana simple y de 7 en la siguiente. Él lo que hace es partir de números pares, entonces parte de un cuadrado de 2 por 2. A eso le agrega otros 2 cuadrados por cada lado, hace otra cruz cuadrada, de tal manera que queda inscrito en cuadrados de 6 por 6, perdón, de 4 por 4. Se vio el cambio de color, ¿no? ¿Sí? De un color beige. Sí, en color beige. Perfecto. Entonces, ahí obtiene otra cruz cuadrada, pero una cruz cuadrada más rechoncha, por decir así, que la otra, porque tiene lados más cortos en los ángulos que en los vértices de la cruz. Entonces, a eso a su vez le vuelve a agregar otros 2 en cada extremo y 1 en la parte interior. Entonces, con esto obtiene una chacana, pero una chacana que los lados ortogonales, es decir, arriba y abajo y a los costados, son el doble de anchos que la unidad simple que queda, por decir así, en las axilas de la cruz. ¿Sí? Entonces, a esta cruz se le da importancia fundamental para el cálculo del número pi. Pero podemos ser un poco críticos. Le da un pi de 3,16. Ese número pi no sirve para nada. Es decir, habíamos dicho que las culturas tradicionales trabajan con números enteros y que el más usado en todo el planeta es 22,7, que da un número 3,14 mucho más cercano a la realidad que el 3,16. O sea, esto para cálculo geodésico deja bastante que desear. Y si se fijan, él presenta un diagrama en el cual aparece la cruz cuadrada que vimos antes y una cruz que él quiere asignar a esta representación de él, donde el círculo central está ocupando esos 4 cuadrados centrales. Entonces, el tema es que después él mismo en su libro no presenta más casos donde aparezca esta cruz con estas proporciones. Es decir, no hay evidencia, podríamos decir, historiográfica de esto. Sí empieza a aplicarlo en una serie de sitios arqueológicos como trazado regulador de la arquitectura. Y a su vez, él desarrolla, junto con su hijo Sadir, la noción de una aritmética basada en esto, en las diagonales, y la unidad representada por 3 cuadrados puestos en ángulos. Es decir, un cuadradito de estos con uno arriba y otro al costado. Entonces, en esta cruz, por ejemplo, tendríamos superpuestos distintos números de ese tipo de unidades que serían como ángulos. Fíjense que incluso se repite en Ecuador, esta foto la tomé en el monumento de Mitad del Mundo,
y incluso los pueblos que han asesorado, los pueblos originarios que han asesorado, usan la chacana de Milla Villena. Y aquí tienen separadas las unidades, en este caso serían unidades de 3. Pero, siendo francos, esto tuvo mucha connotación política, favorable si se quiere, porque es la reivindicación de los pueblos originarios, pero esto llevó incluso a una formación de un partido político por parte de Milla Villena. Así que, y también por tomar la bandera de la chacana, muchos movimientos como el del buen vivir. Luego pasa a desarrollar el mismo Milla Villena una chacana basada más que nada en los círculos, y por lo tanto acá sí llega a una determinación del pi más exacta. Piensen ustedes que la cuerda que presentamos de los 12 nudos ya tiene la cuadratura del círculo, ¿no? Porque yo puedo dibujar ángulos rectos, puedo dibujar un cuadrado de 3 de lado, o sea, con 4 lados de 3, con la misma cuerda, y la cuerda me representa la circunferencia, la de 12. Así que de ahí yo puedo deducir también esto que decíamos, la proporción de 22:7. Bueno, vamos a la imagen de la derecha. ¿La están viendo, esta imagen en blanco y negro? No, No, bueno, vamos a hacer de nuevo el truquito anterior. Vamos a salir y vamos a entrar de nuevo. Tiene que aparecerles una chacana en tonos grises del lado izquierdo y un dibujo en blanco y negro del lado ahora derecho. sí. Bueno, gracias. Bueno, partimos del dibujo de un cuadrado, el cuadrado más grande. Cada uno de esos lados se divide en 2, que es equivalente a lo que habíamos visto en la chacana anterior, de tener un cuadrado de 4×4, ¿no? Pero en este caso, esos puntos son unidos por un cuadrado interior inscrito en el anterior y girado 45 grados, es decir, como si fuera un rombo, ¿sí? Ese es el segundo cuadrado. Lo siguiente es trazar las diagonales del primer cuadrado. Y trazar los círculos que contienen a ambos cuadrados. Es decir, a partir de este centro que nos dan las diagonales, trazo el círculo interior que contiene al cuadrado en rombo y el círculo exterior que contiene al primer cuadrado. Ahora bien, también tengo 4 puntos que me dieron el cruce de las diagonales del cuadrado mayor con el cuadrado menor. Entonces, a partir de ahí, trazo ejes paralelos al cuadrado mayor, hasta que corten al círculo más grande, ¿sí? Y por último, donde esas líneas tocan al círculo mayor, trazo líneas de cierre en los lados de esta nueva chacana, ¿sí? ¿Están viendo el diagrama en colores ahora? A la derecha. Sí. Bueno, este diseño es el final, por decir así, que Milla Villena lo superpone en una serie de construcciones, lo usa como referencia arqueoastronómica y también podríamos decir de agrimensura. Pero ya a esta altura del partido no hay ninguna evidencia historiográfica, es decir, no hay ningún diseño en los cerámicos, no hay, al menos yo no he encontrado. Si ustedes encuentran, los felicito. Pero el mismo Milla Villena no presenta en su libro ejemplos, salvo los trazados reguladores de las construcciones y de algunos artefactos, pero por el ángulo no está dibujada la chacana, no presenta otra evidencia. Y aquí sí se puede deducir bien aproximada la cuadratura del círculo, que tiene que ver con el número pi. Entonces, estos son los 3 tipos de chacana. Una basada en la superposición
de los cuadrados y inscritos en un cuadrado de número impar. La segunda, que es parte de cuadrados que se superponen dentro de un diagrama de lados pares, y este que es la proyección de estas intersecciones de un cuadrado y un rombo inscripto hacia los lados del círculo que circunscribe el cuadrado mayor. Algunos autores han tratado de incorporar, en este caso es un autor que estudió el Templo del Sol en Pachacamac, pero resulta ser una figura complicada, es decir, que no se atiene totalmente a las proporciones. Es mejor ir a algo básico, algo simple, que llegar a estas deducciones que bueno, eh, tienen su problemática. Y después, bueno, espero que después vea la grabación. Me parece que me había preguntado Carlos o Gustavo, no me acuerdo quién de los dos, me había preguntado sobre el tema de los rectángulos solsticiales. Que acá, lamentablemente, ustedes van a ver que en arqueoastronomía no se lo menciona a Emilia Villena. ¿Por qué? Porque prácticamente todo su libro se basa en el cálculo de lo que él llama ángulos intersolsticiales y su variación con respecto a la precesión de los equinoccios. Bueno, los cálculos de Emilia Villena están equivocados. Entonces, por eso no se lo menciona, porque en realidad la variación que él pone de decenas de grados a lo largo de los siglos es una variación de apenas unos grados. Es decir, la inclinación del eje terrestre a lo largo de 40.000 años varía entre 22 y 24 grados. Nosotros ahora estamos en 23,5. Así que la variación es mínima, y para las escalas de tiempo que se manejan en arqueología, esa diferencia es de minutos. ¿Sí? Bueno, hecha esa salvedad con respecto a los ángulos intersolsticiales, lo que hace este sistema fue, si se quiere, descubierto o ideado por un francés, Dominique Susani. Yo soy seguidor de otro Dominique, de Dominique Coquel, que tuve la suerte de ser alumno de él, y de Joseph Brigner, un alsaciano de primer orden. Bueno, lo que aparentemente él descubrió en una formación del Neolítico, de rocas del Neolítico, es el marcado, cosa que en arqueoastronomía está muy comprobada, que la mayoría de los monumentos del Neolítico están alineados con las salidas y puestas del sol en los solsticios y en los equinoccios. Pero a partir de eso, él deduce módulos, es decir, unidades. Entonces, es medio confuso el cálculo que él hace de los módulos. En primer lugar, esto que dibujo aquí no tiene ningún sentido, porque si yo dibujo un rectángulo que une la salida del sol en el solsticio de verano y la salida del sol en el solsticio de invierno con las puestas de sol respectivas, voy a obtener un rectángulo similar al anterior, porque el ángulo se mantiene. Entonces, la proporción sigue siendo la misma. Entonces, él tenía que justificar el tema de las unidades absolutas. Llega a una concepción de la latitud donde uno se encuentra, calcular el coseno y multiplicado por 10, y eso me da un valor en metros. En este caso a él le dio 7,20. Pero hay que revisar muy bien eso, porque está muy condicionado por el sistema métrico decimal, más un sistema sexagesimal que tenemos para la medición de los grados. Hay que ver si es válido en otras culturas. Más adelante es como que se hace más confuso de la unidad absoluta de cada sitio. Entonces él habla de que es la unidad de la red Peiré. La red Peiré, para que ustedes entiendan, es una resonante de la red Harman. De hecho, Peiré descubrió primero las líneas norte, sur, este, oeste, antes que Harman, y después se adaptaron. Y se considera que la red Peiré es un refuerzo de las líneas cada tantos metros. Ahora, él asigna esos metros, en unos casos a 10 metros y otros a 7 metros,
como si fuera un absoluto, y las redes de radiación telúricas no son matemáticamente exactas, ni en su ancho, ni en su recorrido, ni en su orientación, ni en el espaciado entre ellas. Es decir, si uno viera estas redes a gran escala, uno vería distorsiones, vería movimientos, así que tampoco se puede tomar como una medida absoluta. Podría haber acudido a otras cosas, como hizo, por ejemplo, Bobis, que asignó las medidas a la longitud de onda de la luz. Bueno, por lo menos estamos hablando de un valor absoluto, pero en este caso es relativo a la latitud. Después hay algunos errores de sus seguidores, quiero pensar, porque él lo que hace es, una vez obtenido lo que hace es traza un círculo de acuerdo a ese cálculo. En ese círculo traza el ángulo de salida y puesta del sol en los solsticios, y en base a eso dibuja un cuadrado inscripto parecido al de Milla-Villena. Una vez que obtiene el rectángulo proporcional, que es igual que si lo hubiera trazado del otro lado, lo gira 90 grados y obtiene una especie de cruz cuadrada parecida a la de Milla-Villena. Y les decía que espero que sea un error de los discípulos. A la segunda, que la pone en vertical, la llama, así como al primer rectángulo lo llama rectángulo solar, al segundo lo llama rectángulo lunar. Y salvo que sea una denominación abstracta, simbólica, no corresponde al rectángulo lunar. El rectángulo lunar se basa en las paradas mayores de la Luna, y por lo tanto hay que agregarle al punto de salida y en cada estación, y el punto de puesta del sol en cada estación, 5 grados aproximadamente a ambos lados, y ahí nos da así el rectángulo lunar. Pero va a ser parecido al otro. Después, con todas estas medidas que surgen de este diagrama, más otros cálculos, elabora para cada sitio, mejor dicho, para cada latitud, porque se repite el mismo diagrama para todos los puntos que tienen la misma latitud, este mandala. Entonces empieza a especular con unas medidas que son medidas del elemento fuego, otras que son del elemento tierra, otras que son del elemento agua, otras que son del aire, otras del éter. Pero fíjense, llega a este diagrama para hacer construcciones, y realmente hay tantos puntos y tantas medidas que uno puede hacer cualquier cosa. O sea, no tiene utilidad práctica. Para eso prefiero la chacana de Milla-Villena. No, a mí no me parece práctico. El que quiera hacerlo, y que ya hizo un curso con algún discípulo de Dominique Susani, bueno, felicitaciones, aplíquenlo. A mí me da la impresión que es algo que apareció en un momento tardío en el Feng Shui. El Feng Shui, ya cerca del siglo XIX, empezó a hacerse cada vez más complejo, porque los maestros querían justificar que solo ellos podían hacer esos cálculos, que eran tan complejos que solo ellos podían hacerlo. Entonces perdió su carácter de popular. Bueno, esto es lo que les quería explicar en cuanto a esos diagramas. Un momento que ya... Sí, Marcia, escucho tu pregunta. Marcia. Hola. Bueno, si luego vuelves, Marcia, te escucho. Ahora voy a entrar a la clase de hoy. ¿Alguien más tiene una pregunta con respecto a este embrollo que acabamos de ver? Bueno, como les decía en las clases pasadas, ustedes fluyan con el diseño y luego ajusten. Sí, Carlos, Hola, buenas noches. ¿cómo Me estás? me atrasé un poquito, pero estaba interesante todo esto de las chacanas. Y la anterior clase, me acuerdo, nos mencionaste que, bueno, este símbolo está presente en muchas culturas, ¿no? Parecer, no solo en los Andes.
Y, o sea, pero mencionaste, me parece que también estaba en Indonesia, la chacana. Sí. Entonces, quizás a veces como que me doy cuenta o pienso que más está la chacana en los países o en los territorios que están en territorio, o sea, en la línea equinoccial. En este caso, Indonesia también sería ese caso. Sí, estaría dentro de ese rango. Si tiene alguna relación con la latitud en la que se encuentre y quizá... Podría ser. Una de las ventajas que tienen los países tropicales es que ven poca variación en la inclinación del sol, o sea, la inclinación del sol al mediodía. Nosotros, por ejemplo, aquí en Buenos Aires estamos en una latitud cercana a 38 grados y por lo tanto vemos el sol inclinado hacia el norte siempre. ¿Sí? En Estados Unidos, la mayor parte de las grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos ven el sol inclinado hacia el sur, siempre. En cambio, los países tropicales tienen, en el caso de Ecuador, al mediodía lo tienen siempre vertical. Y en el caso de los países tropicales, como puede ser Brasil, como puede ser Indonesia, ven lo que se llama tránsito del sol por el cenit. 2 veces al año lo ven pasar por el cenit, por encima de sus cabezas. ¿Sí? Es cuando el sol se va a tomar vacaciones al otro hemisferio. Entonces, es probable, no he analizado, porque no he visitado, soy muy friolento, no he visitado países de latitudes altas como para ir a lugares sagrados y ver si tienen esta disposición. Al menos en la isla de Malta, que sí estuve, sigue apareciendo la chacana y ahí ya estamos 30 grados, porque Keops está en 30 grados, así que estaría 33. Hasta ahí sigue apareciendo. Pues si llego a encontrar una fotografía de alguno de los templos, la subo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ya, gracias, Claudio. No, por nada. Bueno. Vamos a la clase de hoy y de mañana ya estamos terminando el curso, chicos, así que traten de ponerse al día con los trabajos prácticos. Bueno, la clase de hoy, que nos convoca hoy, tiene que ver con la arquitectura sagrada, ¿no? Vamos a ver más que nada Ecuador, pero igual se puede aplicar. Juan José, si quieres preguntarme cualquier cosa relacionada con Argentina, con gusto te voy a responder. Bueno, ahora sí ven la pantalla completa. Perfectamente. Bueno, vamos a distinguir algunos términos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de paisajes, entonces, antes se hablaba de paisajes naturales solamente, que son los paisajes agrestes, por decir así. Luego pasó a hablarse de los paisajes culturales, donde ya se incorpora el concepto del hombre. Prácticamente todo el planeta ha sido ocupado o transitado por el ser humano, así que se podría decir que ya paisajes naturales, vírgenes, no quedan. Y nosotros hemos incorporado la noción de paisajes geobioculturales, es decir, lugares que son tanto naturales como culturales como geológicos, es decir, que están siendo influidos por todos los niveles de existencia en el planeta. A su vez hablamos de la noción de espacio. Por ejemplo, en arquitectura se dice que es el arte de crear espacios. Pero vamos a encontrarnos con espacios naturales, como puede ser una cascada, donde todo lo que hay es natural, una cascada que uno la descubrió por primera vez, entonces ahí estaríamos en presencia de un paisaje natural. Pero una vez que uno, por ejemplo, va a una cascada, pero hay un sendero, ahí ya está la presencia del hombre. Entonces hablamos de espacios antrópicos. Espacios antrópicos son espacios que el hombre ha intervenido. Entonces, por un lado, son los espacios apropiados, que pueden ser naturales, pero se da mucho en turismo, este tema que decíamos del recorrido, está el tema de los miradores. De alguna manera, ese paisaje natural se lo está apropiando. Las culturas ancestrales también se lo apropiaban de distintas maneras. Se lo apropiaban, por ejemplo, con las pareidolias, es decir, distinguiendo en el perfil de las montañas sus propias divinidades.
Entonces ya dejaba de ser un paisaje natural, pasaba a ser un paisaje en el cual se había impregnado la cultura, la creencia, la narrativa. Por otro lado, también pueden ser apropiados desde el punto de vista mitológico, es decir, asociados, por ejemplo, los aborígenes de Australia leen todo el paisaje como la formación del mundo. Entonces, toda la historia que, de acuerdo a su interpretación, dio origen a nuestro planeta, está graficada en las distintas representaciones de las divinidades que fueron formando cada parte del paisaje. Después están los paisajes intervenidos, es decir, donde ya el ser humano hizo construcciones, que puede ser un puente, o sea, cuando ya se modifica esa visión virginal, entre comillas, que tenía la naturaleza. Y por último, paisajes netamente artificiales, como son las ciudades nuestras, el entorno urbano occidental, donde prácticamente de lo natural no hay nada que se reconozca. O sea, piensen ustedes que Nueva York, por ejemplo, con ese perfil que vemos ahora, lo que ellos llaman el skyline, de edificios, antes en realidad era una montaña. Esa montaña fue totalmente modificada, las piedras se usaron para construcción, así que de esa montaña no quedó nada. En algunos lugares, en el Central Park, quedaron afloramientos de esas rocas, pero en realidad desde el espacio natural prácticamente no queda nada. Lo mismo está pasando con Hong Kong. Buenos Aires está a punto de aprobar una ley que es preservación del bosque urbano, es decir, tratar que la ciudad no llegue a cubrir todo lo que era originariamente el sitio, especialmente plantando árboles autóctonos y rescatando, como por ejemplo ha hecho Corea del Sur, los arroyos y los ríos que fueron entubados o canalizados, volver a destaparlos y volver a recuperar su cauce natural y su exposición al sol, que era lo que los hacía más sanos de lo que son ahora. Y por último está dentro de estos espacios la distinción de lo sagrado, que sintéticamente, al menos desde mi punto de vista, significa aquello que nosotros le imbuimos de un poder trascendente, algo que es más que el propio objeto. O sea, imagínense que a ustedes les regalan una camiseta autografiada por Messi y transpirada por Messi. Bueno, ustedes la van a considerar algo de valor porque representa algo más que la simple camiseta. La van a enmarcar, la van a subir, es decir, pasó a ser un objeto de poder. Entonces, la forma en que el ser humano proyecta poder sobre los objetos, sobre las construcciones y sobre los lugares, es un amplio campo de estudio interdisciplinario. En cuanto a la arquitectura sagrada andina, es decir, hablamos de los países del oeste de Sudamérica, podemos distinguirla cronológicamente en 4 periodos, ¿no? El periodo prehispánico iría desde el 14.000 a.C., esta fecha puede llevarse para atrás porque son los últimos descubrimientos, van llevándonos a 40.000 a.C., pero bueno, estamos ahí, siendo moderados desde el 14.000 a.C. hasta el 1530 que llegan los europeos a América, al menos los europeos de la Edad de Oro europea. Después tenemos el periodo colonial, que va del 1530 al 1810, que es más o menos la época de la independencia de la mayor parte de los países de esta región. La época republicana, que es cuando los criollos se hacen cargo del gobierno, que podríamos estirarla hasta 1950. Y por último, la internacional, que es esto que llamamos globalización, que nos imponen patrones de conducta, patrones de comercio, patrones de diseño incluso, porque todas las ciudades son parecidas en todo el planeta. Así que bueno, aquí estaba hasta el 2021, lo tengo que actualizar hasta el 2024, salvo que pase algo y entremos en otra era completamente distinta. Pero bueno, a su vez la prehispánica la podemos dividir. Esto es de acuerdo a los arqueólogos, porque cada uno de estos niveles para ellos representa un estrato. Es decir, cuando uno excava,
hay distintas capas que representan estos periodos, ¿no? Esto se basa en que las montañas se van erosionando y en todo el planeta la superficie terrestre desde épocas prehistóricas viene acumulando por encima estas capas de tierra, de sílice, de erupciones volcánicas que permiten en un determinado lugar fecharlo, se ajusta con el fechado de carbono 14 y con otros tipos de fechado, como puede ser la dendrocronología, que es el conteo de los anillos de los árboles más antiguos. Entonces, el precerámico iría entre el 14.000 a.C., que podríamos llamar la era de las cavernas, entre el 14.000 a.C. al 4.000 a.C. El formativo, que es cuando empiezan a aparecer las cerámicas, por ejemplo, entre el 4.000 a.C. y el 500 a.C. El desarrollo regional, aquí sin meternos en las teorías de Marx, pero bueno, es como que empiezan a constituirse los pequeños estados, ¿sí? Y a empezar las guerras entre sí, hablamos entre el 500 y el 300 después de Cristo. Luego viene la integración regional, de que estos pequeños reinos empiezan a unirse, a compartir idioma, a compartir elementos culturales, sistemas constructivos y mitologías, religiones, ¿sí? Y por último ya llegamos a la época imperial, y las grandes civilizaciones, como es la azteca, como es la incaica, como es la chibcha en el caso de Colombia, es decir, empiezan a expandirse. Y en el caso de Sudamérica se constituye el Tahuantinsuyo, que es la división en 4 sectores, y la uniformidad del idioma del quechua y de el estilo social económico que los incas impusieron, bueno, hay toda una polémica si considerarlo imperio o no, pero bueno, lo que hacían ellos es cuando querían anexar un territorio, mandaban regalos al cacique de ese territorio, y si el cacique aceptaba, bueno, tenía un montón de beneficios, y si no aceptaba, le pasaban por encima con las tropas. En el caso de este curso, vamos a ver esto aplicado principalmente a Ecuador. Vamos a dejar de lado la arquitectura internacional en primer lugar porque tiene poco de arquitectura sagrada, pero a ver, hay algo muy interesante que si uno quiere contemplar, dijimos que lo sagrado tenía que ver con lo que uno le asigna mayor poder. Si uno quiere contemplar por dónde pasa la escala de valores de un pueblo, puede medir qué cosas son sagradas para ese pueblo, ¿no? Entonces, para muchos pueblos originarios es la naturaleza, elementos de la naturaleza, como pueden ser los astros, como pueden ser los apus, las montañas, como puede ser la selva, los ríos. Para otros pueblos serán sus dioses y por lo tanto los templos dedicados a sus dioses. En la época republicana, por ejemplo, ya empiezan a aparecer otros valores que tienen que ver con las autoridades, con el comercio. Entonces, por ejemplo, ya fines del siglo XIX y comienzos del XX, por ejemplo, las fábricas eran los edificios más monumentales que teníamos en nuestros países, las usinas eran edificios con una estructura que parecían directamente templos, y lamentablemente en nuestro periodo internacional los edificios más grandes, más monumentales y a los que se destinan mayores recursos son los malls, ¿no? Estos grandes supermercados o a veces los bancos, que ya había empezado con la época republicana. Dentro de la arquitectura sagrada vamos a analizar distintos elementos. En primer lugar está la materialidad, vamos a ir desde lo más denso a lo más sutil, ¿no? Es decir, algo que puede ser arquitectura sagrada puede tener una materialidad efímera, es decir, una tienda, por ejemplo, en la Biblia menciona que el primer tabernáculo era directamente una tienda en el desierto, entonces puede haber ciertas culturas que en un lugar
natural, por ejemplo, pueden hacer un fogón, pueden hacer sus rituales, como por ejemplo en el caso de los guillatunes, es una ceremonia que hacen los mapuches. Entonces cuando se hacen las rogativas, se hace una enramada, se hace una especie de diseño donde en un semicírculo bastante grande de troncos y de ramas, durante las festividades se hacen ciertas ceremonias, ese semicírculo está orientado al este, y cada una de las familias de esa región tiene su espacio asignado dentro de ese semicírculo. Terminada la rogativa, ese lugar se desarma directamente, pero no es que se traslada, se desintegra, se abandona, es una construcción efímera. También puede ser una construcción portátil que se lleve de un lado a otro, puede haber divinidades, esculturas que se lleven en andas de un sitio a otro, entonces, incluso en el caso de Ecuador a veces ha sucedido por el tema de terremotos que quedó destruido un pueblo y hubo que llevar sus elementos sagrados hacia otro sitio. Y finalmente, duradera, es decir, cuando se hace una construcción sagrada que uno pretende que dure lo más posible. Entonces tenemos distintos grados de durabilidad, desde la madera, pasando por el adobe, tierra apisonada, ladrillo cocido, piedra. Eso sería un tipo de construcción más duradera. En cuanto a los componentes de la arquitectura sagrada, tenemos en primer lugar cómo llegar al lugar sagrado. Es decir, no se llega desde cualquier ángulo ni desde cualquier otro sitio. Entonces hablamos de una avenida procesional, por ejemplo, que serían las rampas, por ejemplo, de las tolas de Cochasqui, y eso, desde el análisis fenomenológico, se le llama espacio odológico. Odos significa camino, es decir, el recorrido que uno hace para llegar a un espacio sagrado. Luego tenemos otro componente que es el espacio de purificación, que habitualmente está antes de entrar al área más sagrada de ese lugar sagrado, ya sea a través de una circunambulación, es decir, dar vueltas alrededor del sitio. Lamentablemente, con respecto a América, hay poco registro antropológico de estos ritos, salvo en el caso de algunas tribus del Amazonas. Y la ablución, la limpia, que se puede hacer lejos o se puede hacer cerca. En el caso de los incas, ellos llevaban agua de manantial a ciertos piletones donde podrían lavarse o los nobles o los sacerdotes o los fieles también. Y eso nos lleva a la división del triple recinto que habíamos hablado la clase pasada. Es decir, a medida que uno se acerca a un lugar sagrado, uno tiene un sector, dejando el mundo profano, un sector que podríamos llamar devocional, en el cual llegan los fieles y prestan atención al culto que se va a desarrollar. El siguiente nivel acceden solamente los sacerdotes, no accede el público en general, y ahí se realizan los ritos más importantes. Y por último, está el nivel iniciático, al cual accede o el gobernante, o el chamán, o el sacerdote, que ha recibido la iniciación y que por lo tanto está en condiciones de entrar en contacto con las divinidades que se van a manifestar en el lugar sagrado. ¿Sí? La tipología ya la vimos la clase pasada. Está el adoratorio, el lugar desde el cual se ejerce culto, por ejemplo, a los Apu. Está el enterratorio, es decir, las tumbas. Está el templo, el lugar en el cual se llevan ofrendas, se ejerce en el caso del mundo andino el principio de Ain, de reciprocidad con las divinidades. Y por último, el centro ceremonial. ¿Qué diferencia hay entre un templo y un centro ceremonial? Un centro ceremonial es más público, es decir, es más a nivel institucional, es más a nivel regional incluso. Y dentro del centro ceremonial incluimos los lugares de peregrinación, es decir, lugares donde incluso pueden venir pueblos ajenos a la cultura, pero que acuden, como en el caso de Pachacamac que hablábamos recién, en la costa peruana, acuden desde todas las regiones de Sudamérica porque tiene fama o como oráculo o como lugar de sanación. Disculpen que esto es medio denso, pero es importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué factores de influencia se consideran en la arquitectura sagrada? Es decir, imaginémonos que somos o un chamán,
un chamán arquitecto, digamos, un yachak arquitecto. Es decir, que nos encarga el gobernante de turno encontrar un lugar sagrado, un lugar de poder, y sobre ese lugar construir algo que sirva para que la gente rinda culto, pero que a su vez potencie las capacidades que tiene ese sitio. Entonces, yo como chamán arquitecto voy a aplicar lo que ahora llamamos geobiología, es decir, en primer lugar voy a intuir, voy a sentir en cada sitio lo que, por ejemplo, describía Andrea que sintió en el Ichimbía, y en base a eso saber, este lugar es mucho más fuerte que el otro, este lugar realmente me conecta con distintos niveles de existencia, este lugar potencia la influencia de las plantas sagradas, entonces marco esa zona. Lo siguiente es la cosmobiología, es decir, la influencia cósmica, cómo ese lugar habitualmente el chamán arquitecto se tomaba por lo menos un año antes de encontrar el lugar, es decir, porque tenía que ver cómo funcionaba en cada época del año, cómo funcionaba en invierno, en verano, en la época húmeda, en la época seca. Entonces, eso es lo que llamamos cosmobiología, es decir, la unión de la respuesta de los seres vivos a las circunstancias atmosféricas, astronómicas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de influencia. La arqueoastronomía, más que de influencia de lo que está en el cielo, es la marcación, es decir, la arqueoastronomía desde el punto de vista práctico espiritual es muy difícil, porque es muy difícil separar en el mundo andino lo que es pragmático de lo que es especulativo y de lo que es espiritual. Está todo unido. Entonces, las alineaciones astronómicas que vamos a encontrar en los sitios sagrados estudiados por los arqueólogos y ahora por los arqueoastrónomos, servían para establecer el calendario productivo de la nación, pero también servía para la interpretación de la voluntad de las fuerzas superiores. Y a su vez servía como diagrama mnemotécnico para ciertas cosmogonías, es decir, narraciones mitológicas que cuentan cómo se originaron las cosas o hechos que tienen que ver con la historia. No se olviden que estamos hablando de culturas que en su mayor parte no han dejado un registro escrito, al menos del modo que lo entiende Occidente. Entonces, esa posición de los astros desde ese punto específico que había encontrado el chamán por geobiología y por cosmobiología, me va a permitir diseñar algo teniendo en cuenta lo que vimos antes de la posición de salida y puesta del Sol a lo largo del año, la posición de salida y puesta de la Luna, lo cual nos va a llevar 19 años ajustar una construcción al movimiento de la Luna, más la respuesta de la vegetación, de los animales que sirvan para la caza, de la crianza de animales ya domesticados o la pesca, me va a llevar a la comprensión de ciclos solares, lunares y siderales. Y todo eso relacionado con, por ejemplo, marcadores, lo que llamamos marcadores, como es el ciclo del Spondylus en el Océano Pacífico. Perdón, creo que había una pregunta o escuché mal. Bueno, seguimos. Y por último, todo eso me sirve para hacer el diseño del lugar, ¿sí? Entonces, y después elegir los materiales, la forma y las circulaciones. Todo eso es el hardware, por decir así, de estas computadoras ancestrales. Pero después estaba el software, es decir, cómo activo, cómo lo uso. Esto lamentablemente, salvo los relatos de algunos abuelos que se acuerdan y salvo lo que han dejado los cronistas espantados por las cosas que veían, y de lo que los sacerdotes escuchaban en las confesiones de los pobres indígenas que habían cristianizado, no quedan mayores referencias de, por ejemplo, que se hacían en lugares que tienen miles de años, que se cantaba, la música se ha perdido en su mayor parte, aunque yo creo que se conserva en la música folclórica, llamada folclórica original. Entonces tenemos cantos y danzas que se hacían en estos recintos, seguramente había ciertos cantos que se hacían en el nivel devocional,
En el nivel sacerdotal se hacían otro tipo de cánticos, y lo mismo que los ritos y las ceremonias, en el último nivel, en el iniciático, eran sumamente secretos. Después hablábamos de Aini, de la reciprocidad con los apus y con los elementos que nuestras culturas le asignaban un nivel de conciencia superior, que son los pagos o las ofrendas. Es decir, aquí hay algo interesante para tener en cuenta, porque en nuestras culturas se hacen pagos por adelantado. Es decir, el pago que se hace a un APU, por ejemplo, para obtener sanación, entonces se hace una ofrenda. En primer lugar, cuando se hace una ofrenda es un agradecimiento. Y se hace un pago que es una especie de pedido. En el caso occidental, especialmente en el catolicismo, a veces lo que se hace es al revés. Es decir, se le pide algo a un santo, y si el santo no cumple, o se da vuelta la estatua, o se hace algún castigo relacionado con eso que no se cumplió. O se hace una promesa, que también es una forma, una coerción, es una forma de presionar al elemento espiritual. Es decir, si me curás, te prometo ir a pie a tal lado, ¿no? En el caso de Argentina lo hacemos a Luján. Pero eso quiere decir que no se cree, que no se tiene fe en que este ser nos va a escuchar. Entonces es una forma, de alguna manera, de extorsionarlo. Bueno, lo siguiente son las procesiones. Tenemos dos aspectos de recorrido, ¿no? Las procesiones, que son cortas, que habitualmente son entre sitios cercanos o alrededor de un mismo sitio, que tiene que ver con lo que vimos antes, la circunambulación. Y las peregrinaciones, que sí son recorridos muy largos. Piensen ustedes, los niños de Llullayaco, en el caso de la cultura incaica, vinieron desde Cusco hasta Mendoza, hasta el límite entre Mendoza, San Juan, Chile. Es decir, miles de kilómetros de caminata en peregrinación para hacer una ofrenda a un volcán. Y por último, dentro de este software que hablamos, que habita, por decir así, los espacios sagrados, piense que la mayoría de los espacios, incluso ahora, ya no tienen techo, es decir, queda poco para poder experimentar. Está la arqueoacústica, es decir, no solo los cantos, las danzas, sino el sonido de los tambores, el sonido de los caracoles, de las trompetas. Es decir, por suerte, muchos musicólogos están estudiando las piezas que se encuentran en los museos, a ver cómo funcionaban. Están estas botellas fantásticas con líquido, y uno las vuelca y producen el sonido de distintos pájaros que están representados en la misma botella. Así que tenemos las ocarinas, que son espectaculares. Entonces, todo eso hay que estudiarlo y ver cómo funcionaba en el sitio, ¿no? Y esto tiene que ver con las proporciones también, con lo que vimos antes. Entonces tenemos distintos principios, ¿no? Yo, chamán, arquitecto, voy a tener en cuenta estos ítems para llegar a diseñar un lugar sagrado. Primero, la función o advocación, es decir, ¿a quién lo voy a dedicar? ¿Al Chimborazo, al Tucupichincha, al dios del rayo, Iriapa? En el caso del catolicismo, ¿qué advocación, a qué santo se va a dedicar? ¿Y cuál es la diferencia entre distintos entes espirituales que me lleven a que esa forma del templo sea distinta, o que los materiales sean distintos? Lo siguiente es la ubicación, el emplazamiento topográfico y geobiológico. Es decir, aparte de sentir si el lugar está bien o el lugar tiene poder, voy a analizar el entorno. Voy a ver si está por encima de ciertas alturas, o por debajo, o cerca. ¿Se acuerdan cuando hablamos que un lugar sagrado es el Tingo o Tinku, el lugar donde se encuentran los arroyos o los ríos? Entonces, ver si cumple con esas condiciones topográficas. Lo siguiente es la orientación, las alineaciones, que pueden ser astronómicas. A veces un poco, está bien, hace 30 y pico de años, cuando empezamos a sistematizar todos estos temas y a dar conferencias, se nos veía con ojos raros, y la arqueoastronomía era una pseudociencia. Directamente, era considerada una pseudociencia. Actualmente es aceptada a nivel científico, incluso de las ciencias duras, como puede ser la matemática.
Pero cuando leo a veces textos de arqueoastronomía me parece que se les va la mano. Es decir, que asignan todo a la posición del Sol, de la Luna y de los astros con respecto al entorno, y a veces lo que se buscaba era visuales, es decir, si yo considero que el Rucu Pichincha es un lugar sagrado y que desde el Ichimbía veo nada más que la puntita del Rucu Pichincha, entonces voy a tratar de tener una visual hacia ese punto. De hecho, las líneas LACE en su mayor parte son líneas visuales, es decir, uno puede seguir la línea visualmente teniendo ciertos puestos de relevo y seguir una línea recta durante decenas de kilómetros o en el caso de los incas hasta miles de kilómetros. Entonces está el tema de las visuales. Así como nosotros ahora en Occidente, por ejemplo, si tenemos una casa que está cerca del mar, tratamos de que se vea el mar desde esa casa. Lo siguiente es el diseño, es decir, lo voy a dibujar. ¿Qué tengo en cuenta? Bueno, en primer lugar el simbolismo, justamente. Voy a usar distintos elementos que representen cosas, es decir, a veces si el culto es a un personaje femenino, quizás le doy una forma uterina, es decir, una forma circular que tenga una entrada, etcétera, etcétera, algo que tenga que ver con la fertilidad, con la fecundación. También tiene que ver con la iconografía. Por ejemplo, la zarigüeya tiene que ver con lo lunar, entonces, bueno, voy a tratar de ajustar el simbolismo en el diseño de acuerdo a la función advocación, que es lo que vimos al principio. Luego hay algo muy importante que incluso en arqueoastronomía y en geometría sagrada se olvida, que es esto de la numerología, la modulación o las unidades. Es decir, cuando un diseño es armónico y es un todo entre sus partes y el todo, y entre las partes entre sí, hay números fijos, hay medidas que se repiten y que nos dan un patrón de medida, exactamente. Entonces, habitualmente son antropométricas, son un pie, una mano, un brazo, los dos brazos extendidos, de acuerdo a la cultura, lógicamente la morfología del cuerpo es distinta, entonces la modulación es distinta. Pero se puede llegar a esto que va a hacer que el templo o la construcción nos dé un nivel más de significación, que uno pueda sacar más información, porque entonces va a tener un valor numerológico, como decíamos recién, una chacana de 7×7 no es lo mismo que una chacana de 5×5, ni una chacana de 6×6. Entonces, eso tiene un valor simbólico. Y lo mismo la geometría y las proporciones, tratar de ver el trazado regulador que está detrás de las construcciones. Particularmente en el caso de la arquitectura andina, no solo la sagrada, sino la arquitectura andina en general, se los dice un maquetista, es muy difícil hacer una maqueta como la que hace actualmente un arquitecto, una maqueta separada del entorno. Porque por lo general está ubicado en un lugar natural donde tiene cierta topografía, ciertas curvas de nivel, ciertas vistas, como habíamos dicho recién, y eso es lo que manda en el diseño. Es decir, toda la arquitectura de América, de Norte, Mesoamérica y Sudamérica, está armonizada con el paisaje. Por lo tanto, si uno quiere hacer una buena maqueta de estas culturas, de las construcciones de estas culturas, tiene que incluir parte del paisaje, si no, no se entiende, ¿sí? O sea, imagínense Machu Picchu, y no puedo separar cada edificio de Machu Picchu y presentarlo aparte. Uno tiene que ver con otro y todos tienen que ver con el entorno, con las montañas, con las visuales, con los movimientos, con las escaleras, ¿sí? Después está el tema de los materiales, y acá, bueno, hemos hablado someramente, eso cuando encaremos el curso eh, de bioconstrucción, de bioarquitectura, perdón, lo estudiaremos más en profundidad, pero cada material tiene no solo una resistencia, no solo una capacidad de aislación térmica, no solo una ductabilidad, es decir, una capacidad de tallado, sino que además para la geobiología tiene una capacidad energética especial, es decir, que eh, transmite o magnetismo o electricidad o las radiaciones cósmicas tienen cierto efecto sobre
sobre estas piedras o sobre el material que se esté usando. Entonces, bueno, hay que decidir qué material se va a aplicar. Luego las técnicas constructivas, cómo lo voy a construir, qué capacidad de mano de obra tengo, instruirlos si es necesario, de dónde voy a traer estas rocas de acuerdo a los materiales que necesito para que tengan esa función. A veces los antropólogos no terminan de entender de por qué los incas de Cusco traían arena de la costa. O sea, estamos hablando cientos de kilómetros de distancia y es un tema energético que no lo van a entender. Así que, bueno, por ahora no lo van a entender. Así que, bueno, todo eso lleva al tipo de técnica que se va a aplicar. Luego viene la ornamentación, es decir, la decoración. Muchos de estos edificios sagrados estaban estucados o estaban pintados. Entonces tiene que ver con los colores, también el diseño que le voy a hacer, la iconografía que voy a incluir en ellos. En el caso de la arquitectura incaica, los nichos, qué objetos se ponían en esos nichos. Y por último, lo que vimos en el gráfico anterior, el software de este hardware, sería el uso que le voy a dar. Es decir, ¿qué se va a hacer en ese edificio? Primero estaba el triple recinto, estos 3 niveles, para ver cómo los implemento. ¿Qué tipo de ceremonias? ¿Qué rituales? ¿Qué danzas? ¿Va a participar todo el público? ¿Van a tener acceso a ciertos elementos como pueden ser estatuarios? No sé, por ejemplo, la costa ecuatoriana tienen a San Viritute, que ahora volvió a su hogar. Entonces, ¿voy a dejar que el pueblo lo toque a San Viritute? O solamente los sacerdotes o los iniciados van a tener la capacidad de dialogar con él y de vestirlo, lavarlo, darle de comer, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si hasta aquí quieren preguntar algo. Perdón, Claudio, ¿qué es, perdón por mi ignorancia, qué es San Beritute? Es una estatua que como tantas otras, a ver, para hacer un poquito, volver un poco con un tema que lo dejé picando, son estatuas que ejercen un efecto muy fuerte. O sea, son estatuas que han sido programadas, que es lo que preguntaba William también la vez pasada, que en lenguaje medieval europeo diríamos que tienen egrégora. O sea, esas estatuas son asiento, lo mismo pasaba con las estatuas egipcias, son asiento de una programación mental de los sacerdotes para que cumplan determinadas funciones. Pueden tener una función meteorológica, es decir, para atraer las lluvias o para facilitar la fertilidad de los campos, o para facilitar la fertilidad de las mujeres, como es el caso de San Viritute, porque tiene su órgano sexual bien prominente. Bueno, muchas de estas estatuas se las llevaron de su lugar originario, de donde eran adorados incluso hasta la época republicana. Pero en la época republicana estos objetos pasaron a ser como símbolos o primitivos o de colección. Entonces, o pasaron a colecciones privadas o se pusieron a la intemperie como monumentos en las plazas, porque los republicanos les encanta hacer monumentos. Y entonces salieron de su lugar. Y cualquier, a ver cómo lo puedo decir, cualquier objeto que ha sido receptor de un culto importante, o sea, de miles de personas que lo han adorado y que a su vez durante siglos fue tratado como una divinidad, ese objeto está impregnado no solo de la egrégora que le programaron sus constructores o los sacerdotes, sino de la fe de la gente. Cuando se lo saca del lugar donde están mal, se ponen mal, por decir así, o sea, su programación no se cumple. Entonces, el lugar originario empieza a sufrir las consecuencias y el lugar provisorio o el lugar extemporáneo o el lugar de exilio, ahí está, esa es la palabra, el lugar de exilio. No estamos hablando de idolatría, ¿eh? Ojo, no quiero ofender a ningún religioso, ni cristiano, ni judío, ni musulmán. No es idolatría, es una especie de tecnología, por decir así. No se está considerando que hay un Dios ahí, sino que es un ente programado para cumplir determinadas funciones.
Puede ser que en un nivel del pueblo alguien lo haya contemplado, de la misma manera que para los católicos piensan que una virgen, la Virgen de Guadalupe, es distinta que la Virgen del Rosario, que la Virgen de Lourdes. No, son todos la misma Virgen, pero la mayoría de la gente dice, ay, yo soy devoto de la Virgen de tal. Bueno, lo lamento, estás cayendo en idolatría. Vos pensás que esa estatua es la Virgen María, y la estatua es una especie de transmisor, de conector con la divinidad que representa, y nada más que eso. Entonces, pero la adoración es a una sola. Lo mismo pasaba y pasa en los pueblos originarios y en la antigüedad. Es un tema de concepto de la espiritualidad. En el lago Atitlán, que también, como les conté, tuve la suerte de visitar, se sigue rindiendo culto a una divinidad parecida a San Viritute, se le llama San Simón, pero los sacerdotes mismos le cortaron las piernas, porque se salió de la programación. Es un relato parecido al que tienen los judíos del Golem. El Golem es una creación hecha por los rabinos esotéricos, y que se sale de su programación y empieza a asesinar gente. Entonces, en el caso de San Simón, en el lago Atitlán, le cortaron las piernas para que no pudiera moverse, porque la estatua aparecía y desaparecía, y aparecía donde no debía y dejaba a las mujeres embarazadas, según la tradición. Bueno, empezamos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Claudio. Los dejé temblando. Bueno, empezamos con arquitectura prehispánica, entonces. Bueno, dijimos que una de las formas de arquitectura sagrada más primigenias, podríamos decir, es los enterratorios. Es decir, evidentemente, cuando una persona fallece, está el cuerpo y no está la parte que nos hacía distinguirla como un ser vivo. A algún lado se fue. Entonces, hay como un esfuerzo por conectar la materia que quedó de esa persona con esa parte que se fue. Entonces, de ahí viene la costumbre humana de hacer ritos funerarios, ¿no? Y bueno, en este caso la cultura capulí, que es compartida, está en el norte de Ecuador y compartida con Colombia. Los enterratorios son muy complejos y la arquitectura es muy desarrollada, la arquitectura bajo tierra, ¿no? Estamos hablando de tumbas subterráneas. Entonces, nos encontramos ante un caso particular, ¿no? de arquitectura sagrada. Podríamos decir que esto es una antiarquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura habitual que todos conocemos es hacer construcciones de tierra, de hormigón, de lo que sea, sobre la superficie de la tierra. Es decir, son volúmenes que surgen de la tierra y penetran el espacio. En el caso de las tumbas, especialmente las tumbas que son complejas y que responden a cierta geometría, estamos en el caso opuesto, es decir, es el espacio que perfora la superficie de la Tierra y entra. Es decir, en vez de ser la Tierra que sube, es el espacio que baja, por decir así. Entonces tenemos estas perforaciones, estas formas que algún arquitecto le ha llamado también formas en bota, donde se baja por unos túneles y después se conectan entre sí. Ahora, esto requiere conocimientos profundos, porque ¿cómo hago yo? Hago estos 3 pozos, por ejemplo, en este caso, que es un enterratorio en Carchi. ¿Cómo hago para hacer 3 perforaciones y que estén conectadas exactamente en ángulo recto por abajo? Puedo hacer una y empezar a excavar, subo, bajo y otra vez, pero eso requiere una geometría y una conexión entre las personas y otras. Algunas de estas tumbas llegan a tener 50 metros de profundidad. En este caso no, esto es de 4,10. Pero hay otras que llegan a ser muy profundas. En el noroeste de Quito nos encontramos con el Museo de Sitio La Florida, donde se expone un ejemplo de esto que les digo. Imagínense que esta tumba es un molde y yo vacío en yeso y lo doy vuelta. Tengo una construcción. A eso me refería. Esta es una forma yin, es una forma negativa, es una forma de antiarquitectura. Bueno, luego tenemos los grandes centros ceremoniales de
los espacios más antiguos de Ecuador, en el noroeste de Ecuador. En el caso de Real Alto, por ejemplo, tenemos estas especies de plazas semienterradas, y los túmulos que se podían considerar ceremoniales o de los caciques sobresalían sobre esa plaza. Entonces ya tenemos una arquitectura planificada y compleja. Abajo, bueno, tenemos los ejemplos de la tolita, donde ya aparece el concepto de tola, es decir, un túmulo organizado, con rampas, con distintos niveles, y arriba estas construcciones que se han conservado sus maquetas, y a su vez la implantación en el terreno. Muchas de ellas tenían ya el suelo de cerámica, es decir, las construcciones que luego se prendió fuego en su interior y por lo tanto el barro del piso se cocinó y quedó hecho una pieza sólida. Y estas ornamentaciones, que decíamos que era importante el tema de la ornamentación, lo habíamos relacionado también con la capacidad de carga estática que puede llegar a tener estos techos, pero a su vez está el nivel simbólico. En el caso de la tolita, de las cerámicas, de las maquetas cerámicas que se han conservado de la tolita, tenemos ejemplos impresionantes. Muchas de ellas están en colecciones privadas, lamentablemente. Unas, para mí, al menos de las que conozco más estéticas, están en el Museo Casa del Alabado en Quito. Pero bueno, esto es el rescate de distintas imágenes que ha hecho el arquitecto argentino, Daniel Schavelson, y hay algo peculiar. Muchas de estas maquetas arriba del tejado de las casas, de lo que llamaríamos la cumbrera, aparecen representaciones. En este caso son humanas, pero en otros casos son de animales, de zarigüeyas, de aves, de osos. Entonces, es como que cada casa, podemos interpretarlo como que cada casa responde a un tótem, a una familia, y por lo tanto a la imagen que representa a esa familia. Pero luego, como bien estudia Schavelson, hay una evolución de estas representaciones y parece que ese ser que corona estas casas se va apropiando de la casa. Entonces llega a aparecer, como ven aquí en el gráfico de abajo de la derecha, el ser como abrazando la casa. Sigue estando en el tejado, pero tiene proporciones mayores. En otras, uno ve la casa desde arriba y es un rostro directamente. Y otras veces, como vemos a la izquierda, es directamente la casa es un ser. Ha tomado toda la forma, ha tomado las fauces, que puede ser de un felino. No se olviden que, por ejemplo, en los templos de Mesoamérica, la parte superior representaba la boca de un felino. Y en este caso vemos que ha avanzado y la casa tiene como un espíritu que la ha tomado. Entonces aquí también tenemos un ejemplo de programación espiritual en el mundo andino, este ser que se proyecta a los objetos o a las construcciones, que decíamos que en la Europa medieval se llamaba egrégora. En este caso, en el mundo andino se le llamaba camaquén, ¿sí? Viene de camac, de lo que anima las cosas. Entonces, estamos hablando de construcciones que seguramente serían templos iniciáticos, donde determinada vocación, determinada divinidad, tomaba por entero la construcción, y la construcción era la manifestación de esa divinidad. Si fuéramos a hacer una comparación, quiero no ofender ni a cristianos ni a judíos, pero es cuando en el Antiguo Testamento se habla del templo de Salomón, por ejemplo, y la manifestación de la Shekinah, la manifestación del aspecto femenino de Dios dentro de esa divinidad. Entonces, hay algo vital que pasa a ser, a través de rituales, pasa a nutrir esta construcción. Aquí, bueno, en base a los restos arqueológicos que se han encontrado en el Cerro Jaboncillos, que es famoso por los andenes, la estructura que ha encontrado esta tecnología nueva que llamamos LiDAR, que es un láser que proyecta desde los drones o desde aviones rayos láser, millones de rayos láser que atraviesan la vegetación y nos permite descubrir estructuras antiguas.
En el caso del Cerro Jaboncillos, también sobre la costa ecuatoriana, se han encontrado trabajos de terracería impresionantes que dejan pálidos a cualquier otro trabajo similar, como puede ser los andenes de lo que sería los Andes centrales. O hablábamos de Indonesia también. Entonces se han encontrado bases de piedra que se cree que representaban templos y una base piramidal de roca. Arriba se hacía una construcción tipo bajareque y se han encontrado los restos de estas estructuras de madera. Fíjense el tema de las rampas, o sea, se pasa del túmulo de tierra, de las tolas de tierra o de cangagua, a estar revestidas de piedra o tener un cimiento de roca. Pero el tema de las rampas sigue estando, que sería lo que distingue a las pirámides ecuatorianas de otras como pueden ser las mesoamericanas. Y bueno, ustedes habrán escuchado hace un tiempo de que se descubrió una ciudad amazónica en Ecuador fabulosa. Entonces ahí empiezan todas las teorías conspirativas y que bueno, no se descubrió nada. De hecho está sobre una ruta, así que no, una carretera, así que no es un descubrimiento para nada. Lo que pasa es que se aplicó la tecnología LiDAR y eso permitió ver las estructuras en una realidad 3D, descubrir estructuras nuevas y ver la dimensión que tenía esta ciudad, que por cercanía al pueblo se llama Quilamope, en la zona del valle de Upán. Entonces, a la derecha vemos lo que se vería en el paisaje si uno se acerca, y a la izquierda vemos la imagen LiDAR. Fíjense que la ortogonalidad de los edificios es impresionante, las estructuras. Lo que ha quedado más que nada es la estructura de tierra compactada. Geobiológicamente, Quilamope está en un lugar muy interesante, está entre dos ríos, un río muy, muy caudaloso, que es el río Upano, y un río de menor caudal, que ahora no me acuerdo el nombre. Y a su vez, piensen ustedes, Mesopotamia en Asia, el valor de construcciones que estén o ciudades que estén entre dos ríos. Desde el punto de vista geobiológico, el río que tiene más nivel va a producir venas de agua subterránea hacia el río que tiene menos nivel. ¿Sí? Es lógico, va penetrando la tierra y el agua busca el camino más corto. Y también vemos dos fallas geológicas, así que está entre dos ríos y entre dos fallas geológicas, lo cual da una energética especial. Si bien en campo magnético está en campos magnéticos moderados, pero desde el punto de vista de ionización es un lugar interesante. Además de que está dentro del área de acción del Sangay, el Apu Sangay. Bueno, acá tienen un gráfico de las anomalías magnéticas de la zona. Entonces, Quilamope está cerca de Quilamo, y como les decía, está en una zona de campo magnético fuerte comparado con el entorno, que es esto rojo. Es decir, recordamos, en este tipo de gráficos, el campo magnético azul es el menor valor de campo magnético, y fucsia es el mayor valor de campo magnético. Entonces, entre ellos tenemos la escala del verde y del amarillo. En el caso de Quilamope, estamos en el rojo ya directamente, es decir, un campo magnético alto, pero no es el mayor. Por eso les decía que es modelado con respecto al entorno. El mayor está en un sitio que está aquí, en esta disposición de la cruz Titucara de los lugares sagrados del sitio, que está al sudeste de Logroño. Así que es un lugar que no encontré ninguna referencia, pero sería interesante ir a ver qué hay por ahí. Bueno, esta es una imagen en perspectiva en 3D de este sitio, Quilamope, y aquí les marqué un edificio que ya habíamos estudiado antes de que se hiciera todo este tema del LiDAR. Lo habíamos estudiado gracias a una publicación preexistente, que es un libro que publicó Rostein y Soliu,
y ellos habían tomado todas las mediciones, habían hecho los mapas en el 2013, es decir, 10 años antes de este descubrimiento. Por lo tanto, el descubrimiento es relativo. Y entonces, bueno, uno de los conjuntos que ellos estudiaron más es este que les presento hoy, donde hice un análisis de las energías de forma que tendrían estos terraplenes alargados. Esto desde el punto de vista arqueológico se diría que es una formación en aspas, ¿sí? Es decir, están desfasados con respecto al centro, y ese desfasaje, por el tema de los ejes de forma, me lleva a que las fuerzas van hacia el lado que sobresale. Entonces tenemos un sentido de giro antihorario de las fuerzas en esta especie de plaza. Fíjense las medidas. Si estos son 10 metros, evidentemente cada uno de estos terraplenes tiene más de 50 metros de largo, ¿sí? Son lugares grandes. Pero a mí me extrañó el tema de que cada uno está enganchado con el otro de una manera peculiar. Y entonces, cuando ya se hace un diseño que evidentemente se presta a un estudio geométrico, hay una causa para la asimetría. Eso dio lugar a un trabajo que presenté, que es la asimetría en la arquitectura sagrada. Si ustedes quieren, yo se los puedo compartir. Que Por siempre favor. hay una... ¿Cómo, Juan José? Sí, sería interesante si podemos acceder a ese Bueno, estudio. se lo subo. Lo que contempla es que hay distintas causas por las cuales una construcción sagrada no es simétrica. En este caso, bueno, partí del núcleo central, ¿sí? Estamos hablando de algo que es como de casi 10 metros por 20, una cosa así. Entonces, tras el centro, y vi cómo jugaba con los centros de los otros lugares. ¿Se acuerdan que hablamos de los baricentros? Bueno, ubiqué en planta, es decir, desde arriba, dónde quedaría el baricentro, la mitad del eje de cada uno de estas barras, por decir así, que son terraplenes, y me di cuenta que tienen una resonancia con el del centro. Entonces, por ejemplo, el centro de la barra está directamente opuesto con el centro del el núcleo central. Entonces, evidentemente aquí había una función jerárquica principal. En el caso de los otros, que están corridos, son las aristas. El centro de este coincide con la arista de este volumen, el centro de este coincide con la arista menor, y el otro coincide con la otra arista, ¿sí? Y queda una arista sin coincidir. Y a su vez quedan espacios de paso entre los 4 volúmenes. Entonces, esto probablemente tenga que ver con un espacio sagrado más jerárquico, y el otro con la ocupación de, pueden ser viviendas de funcionarios o algo por el estilo. Pasamos al tema de las famosas pirámides, ¿no? Que en Ecuador son conocidas como tolas. Entonces, en este caso, en esta infografía se trata de clasificar un poco las pirámides, las tolas de la cultura quitukara. ¿Hay una pregunta? Sí, Claudio, era sobre Quilambofe. Quería saber si es que... Si alguien está hablando, se escucha un volumen muy bajo. No sé si me escuchas ahí, que estoy justo Bueno, sin luz. sí, sigo porque no se escucha nada. Bueno, aquí arriba, por ejemplo, tenemos templos que están al servicio de manantiales de agua a través de un pozo, canales de agua para riego, otras huacas, y pone ejemplos de algunas de estas construcciones. Huaca del Rayo, por ejemplo, en San Francisco, Huaca de la Luna, en La Merced, Huaca del Sol, en Yavirac, Huaca de las Constelaciones, en Santo Domingo, Huacas del Sol, en la Catedral, Huaca del Arco Iris, en San Agustín. Es lo que les decíamos antes de las advocaciones, ¿no? ¿A qué están dedicadas cada una de estas construcciones? Que siempre van a tener una finalidad práctica, habitualmente calendárica. Bueno, esto que les presento es lo que llamó la Cruz de las Tolas, ¿sí? Es simplemente tomar el ejemplo de las tolas más conocidas de alrededor de Cochasquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un eje que pasa a través de las lagunas sagradas,
hasta las tolas de Socampa. Es decir, este eje es tolas de Cochasquí con tolas de Socampa. Y a 90 grados tenemos las tolas de Zuleta y las tolas de Cotacachi, conocidas como tolas de San Juan, ¿sí? Y van hacia el volcán Cotacachi. Abajo tenemos el Chimborazo y el Imbabura. Las pirámides de Cochasquí están alineadas durante los equinoccios con un punto en una de las laderas del Chimborazo. De la misma manera que aquí el Imbabura también. Este seque, esta línea, pasa por una de las laderas. Así que también son lugares importantes. Recuerden que habitualmente los adoratorios no estaban en la cima de los apus, sino sobre las laderas o sobre algún cerro cercano. Habitualmente son picos secundarios o conos volcánicos secundarios en los que se hacían los adoratorios. Bueno, también habíamos hablado del tema de que las tolas de Cochasquí están mirando al norte, pero mirando si uno considera que sube por la rampa, que sería como un camino procesional, hacia el templo. Entonces, también uno puede interpretar que sale del templo y mira hacia la rampa. Pero si esto tenía un efecto procesional, podemos decir que estaban alineadas hacia el norte, aproximadamente, porque están inclinadas. Entonces, lógicamente, salvo que se consideren las estrellas circumpolares, que no se ven desde aquí porque están los cerros en el norte, no hay justificación de este cambio de alineación, salvo que sea geobiológico. O sea, como decíamos, las líneas Hartmann, por ejemplo, norte-sur, no en todas partes corren exactamente de norte-sur, a veces tienen desviaciones. Entonces, quizás esas desviaciones a gran escala, en una escala como esta que estamos viendo en este plano, que es un plano planimétrico, se ve que hay desviaciones locales de ese punto. En general, están mirando, si uno mira de sur hacia norte, hacia el Cerro Bartolo, se llama el que está atrás. Y todo esto son viviendas, así que fíjense que tenemos el sector profano, por decir así, y mientras el sector sagrado está más hacia el norte. Fíjense que hay algunas que no se les encontró rampa, estas probablemente han sido de ocupación del cacique o sin fines rituales. Y la forma piramidal ha sido muy utilizada en el ámbito andino, entonces ahora están haciéndose importantes descubrimientos en la zona de Cahuachi, en Perú, que era una gigantesca ciudad toda de pirámides, así que tiene su resonancia con Cochasquí, ¿no? Esta es la maqueta que está en el Museo del Sitio. Fíjense lo que decíamos también de que algunas eran asimétricas. O sea, la rampa no estaba exactamente en el medio como esta, sino que estaba en un sitio desfasado con respecto al eje. Un error que se comete es pensar que, por ejemplo, las construcciones todas tenían techo. No todas tenían techo. Algunas estaban abiertas porque eran observatorios astronómicos. Así que a lo sumo tenían un muro bajo, que eso crea lo que se llama un falso horizonte, que permite hacer mediciones con respecto a eso. Fíjense, bueno, esta es una representación de la época de la colonia, ¿no? Del siglo XVI, de las pirámides de la zona de Manabí. Y también tenemos esta maqueta de la cultura Jamacuac. Entonces esto nos da pie a pensar que habían grandes estructuras piramidales escalonadas en todo, especialmente lo que es la costa ecuatoriana. Es decir, de la zona intercordillerana hacia el oeste. Bueno, esta es una de las pirámides que más se ha conservado y que tiene estas dos losas con huecos y ranuras que se creen que están alineadas, una para tomar mediciones solares y la otra para tomar mediciones lunares. Esas no podían haber tenido una cabaña encima porque se anula la medición.
Aquí tienen las placas, con estas extrañas ranuras, que tampoco son funcionales para una construcción. Bueno, y aquí yo jugué porque encontré un plano con las medidas de la pirámide número 13 de Kochaski, entonces empecé a jugar con, principalmente con el trazado regulador. Por ejemplo, aquí tomando el rectángulo de la base y trazando desde el centro, trazando los ejes y las diagonales, ubicar el centro, empezando a trazar el círculo exterior, el círculo interior, y también del segundo, lo que sería la parte superior de la pirámide. No me metí con la rampa, y eso cuando empecé a tirar líneas, ya ahí surgió de que había una chacana y la estrella Titucar. También hay que considerar el rectángulo solsticial, pero tengan en cuenta que eso también es un error que pudo haber cometido Emilia Villena, y que eso nuestro amigo Patricio Bustamante permanentemente nos aclara. Esto que ahora lo calculan las computadoras, y por lo tanto no hay que hacer todas las cuentas que Dominique Susani pide para calcular un rectángulo solsticial, eso es para llenar los cursos. En realidad ahora uno entra a páginas web y online uno pone la latitud, la longitud y nos dibuja, nos traza. Esto yo puse Kochaski Ecuador y salió el gráfico. Ahí tienen el sitio Sonar Tools. Y lo que nos dicen los arqueoastrónomos como Patricio Bustamante es que estos pueblos, los pueblos ancestrales de cualquier lugar del planeta, les importaba más la astronomía de horizonte que la astronomía abstracta. Es decir, esto es válido solo si uno vive en medio de una llanura donde no hay ningún accidente geográfico, o si está a orillas del mar y toma nada más que la visualización de la puesta o de la salida del sol, si está en el este, sobre el horizonte fijo. Si no, hay que contemplar siempre la línea de horizonte que tiene que ver con el perfil de las montañas. Puede haber diferencias en la salida del sol de una hora en tiempo y de varios grados de desplazamiento. Eso es lo que sirve. Hay que calcular el rectángulo solsticial, que no va a ser uno solo, porque los puntos de salida y puesta del sol van a diferir de acuerdo a las montañas que yo tenga ahí, qué tan lejos estoy de esas montañas, y por lo tanto me van a dar en sitios distintos y en fechas distintas. Entonces, es mucho más complejo que simplemente un rectángulo solsticial. Por eso es difícil que se haya usado un patrón de medida basado en esta abstracción para el trazado de esta construcción. Bueno, yo creo que dejamos acá y quedo abierto a las preguntas, porque nos quedan, sí, 15 minutitos. Y bueno, les he tirado un montón de información Aló, Claudio, ¿me y escucha? tenemos que seguir la clase que viene, que es mañana y es la última.